Bueno, algo se cayó. Así damos inicio a nuestro vivo. ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy, bueno, vamos a hablar una vez más con Néstor Palmetti. Muchos de ustedes ya lo conocen, tal vez otros no, y este sea la primera oportunidad que tengan de escucharlo. Así que, bueno, Néstor es el creador del espacio depurativo y de los alimentos y de productos Brahma. Así que vamos a estar hablando con él. Hoy decidimos hablar de un tema, para mí, bueno, todos los temas son profundos, pero este es como esa llavecita, ¿no? Esa llavecita que creo que aún nos falta descubrir un poco más. Así que bueno, vamos a tratar de llamar a Néstor. Todavía no lo estoy viendo, a ver. Vamos a ver. Lo quiero tener acá conmigo para que podamos aprovechar este rato. Es una hora de vivo, así que vamos a procurar tenerlo. No lo encuentro aún para unirlo a nuestra pantalla. Néstor, a ver. Muchas gracias a todas las personas que se están uniendo. Quiero invitar a Néstor, y no sé por qué. Acá. Vamos a hablar hoy, como les decía, elegimos hablar de los intestinos. De ver ahí cómo funcionan, qué incidencia tienen en nuestra salud. A ver si lo puedo. Néstor. No sé por qué no lo... Paciencia. Cuando puedas, Néstor. Estás, Néstor, me decís que estás, pero no puedo encontrarte para... ya entraste, me decís que ya entraste y no te puedo... A ver, no te puedo unir a mi vivo. A ver, no sé por qué. No te veo en las solicitudes para entrar. A ver, vamos de nuevo. A ver. Vamos a ver. Intentamos nuevamente. Acá está. A ver si ahora podemos unirnos con él, que es lo que más me interesa. Hola, Néstor. Hola, hola, ¿Cómo estás? buenas tardes, ¿cómo va? No te ¿Cómo va? escuchaba. Bien, Néstor. Acá estamos, muy bien. Bueno, Bueno, agradecerte este tiempo, este tiempito que vamos a tratar de aprovechar al máximo con este tema que elegimos. Ya te presenté, bueno,
mucha gente ya te conoce y quien no te conoce en este vivo va a ser una buena oportunidad para que sepan quién sos, qué haces y qué difundís. Así que bienvenido, una vez más. Gracias, gracias. Ya la semana que viene vamos a estar ahí personalmente compartiendo estos momentos de expansión de conciencia. Va a ser la primera salida después de estos 2 años de enclaustramiento por las disposiciones legales. Así Bien. que es un placer que esta primera salida sea para Rosario, para Funes. ¿Mm? Así Sí, que un gusto. estamos muy contentos, muy felices, porque bueno, ya Ujú. habíamos hecho nuestro primer encuentro hace 2 años y después, bueno, tuvimos que atravesar este tiempo y bueno, vamos a buscar ese deseo que teníamos de hacer nuevamente un encuentro para muchas personas. Así es, para que esto se vaya expandiendo en una manera multiplicadora, para que a veces contagiándonos de la necesidad de resolver un problema, como a veces el tema intestinal, surjan otras cuestiones, porque esto no tenemos que limitarlo o a una dieta o a un problema particular de intestino irritable, de colon irritable, sino ver que debemos recuperar un orden en todo el ecosistema corporal, no solamente en una parte. Todas ¿Cuál? las partes son importantes y por supuesto que el intestino cumple una gran función, pero también el hígado cumple una gran función, los riñones cumplen funciones, los fluidos cumplen funciones, las bacterias, el oxígeno, los alimentos, las emociones, todo forma parte del mismo ecosistema. El gran problema es que en esta vida moderna nos hemos acostumbrado a separar todo y a tener pedazólogos, especialistas de cada cosa. Entonces vamos por la tiroides, vamos al endocrinólogo, las mujeres van al ginecólogo, después vamos al cardiólogo, al gastroenterólogo, y siempre en pedazología, sin vernos como un holograma, como una integración. No estamos partidos en pedazos. Y por eso es que demoramos en encontrar soluciones, porque siempre queremos soluciones de pedazos, de partes, de síntomas. Si vamos al gastroenterólogo, ¿qué le decimos? Tengo reflujo ácido, el tipo que te va a dar, y te va a dar el omeprazol, te va a dar el antiácido, pero no estamos abordando la causa profunda. Y si tenemos un problema en los intestinos, tampoco estamos entendiendo qué está pasando en el tracto superior y qué está pasando con el hígado, y por qué el hígado no está protegiendo las paredes intestinales con su fluido abundante de bilis, y por qué los riñones se están resintiendo de esa malfunción del hígado. Entonces ahí tenemos que entrar a tomarnos como ese holograma que somos y nos tratamos multifactorialmente de esta multidiversidad de acciones que genera la vida moderna y que genera el desorden crónico con el cual convivimos. Eso que yo creo que es el secreto para resolver y para sanar y para estar en un estado de plenitud, para estar en un estado de conciencia plena y de prosperidad y de abundancia, porque nos hemos acostumbrado a sobrevivir, a tener estas especies de recompensa que parecen ser la comida o el alcohol o ciertos estimulantes o ciertas situaciones, pero en realidad eso no nos da la plenitud. Nos da lo corto, lo dopaminérgico, lo que es por un rato. Entonces tenemos placeres de momentos que necesitamos repetir cíclicamente para tratar de compensar todo lo que se nos mueve en una forma eh, irracional o ineficiente, y eso nos genera también un estado de salud y un estado emocional que ya se acostumbra a los premios, y tenemos malos momentos, buenos momentos, y estamos en ese sub y baja. Y por eso la bipolaridad y por eso muchas cuestiones que terminan en psicofármaco y terminan en psiquiatría, porque en definitiva esto a largo andar genera una degradación lógica, una degradación que es parte de este abordaje fraccionado, separado. Así que con el intestino también tenemos que tener ese cuidado de vernos como un todo, ¿no? Y no pensar solamente en un pedazo de intestino. Claro, por eso mismo quería igualmente preguntarte, Néstor, hay algunos estudios, y además vos también lo abordás así, que consideran al intestino, o a los intestinos, perdón, como nuestro segundo cerebro, ¿no? Porque es como eh, la puerta a un montón de problemas que después pasan en todo nuestro organismo.
realmente es así, realmente es... el- O sea, otra vez volvemos a la visión de ecosistémica. O sea, el intestino, si lo consideramos anatómicamente, es un tubo, ¿no es cierto? Es un caño. Eso sería la visión que se estudia en medicina, ¿no? El pedazo de tripa. Ahora, exacto, esa tripa, ese tubo, ese alojamiento de otras formas de vida, ecosistémicamente tiene una mucosa intestinal protectora, tiene una red de neuroreceptores del sistema nervioso, alberga una vida bacteriana de 2 kilos de bacterias que están generando química, que están generando neurotransmisores, que están generando nutrientes, que están generando la digestión de los alimentos. Entonces, esas bacterias con esa química que producen en el contexto de una mucosa que tiene su inteligencia para dejar pasar lo que corresponde y filtrar lo que no debe pasar, más la pared intestinal, más lo que nosotros comemos, armamos un ecosistema muy intenso. Si nuestros alimentos son fisiológicos, si las bacterias generan el correcto desdoblamiento de esos nutrientes, si la mucosa está protegida porque no es demasiado permeable, entonces lo que vamos a lograr es una funcionalidad automática como los animales, ¿no? Que no tienen que pensar en especialistas, no tienen que hacer estudios ni colonoscopía, simplemente fluyen, comen, evacúan porque el ecosistema les da esa normalidad. Y tendríamos que lograr ese objetivo, que nuestros alimentos sean de fisiología y de metabolización sencilla, que nuestra microbiota esté fermentativa, que esté abundante y que esté proactiva en el procesamiento de los alimentos, que la mucosa no esté demasiado permeable, que el tubo no tenga obstrucciones ni oclusiones, y que hayamos generado un orden para que también la evacuación, la materia fecal sea ordenada. Sea una materia fecal fisiológica, que tiene forma, que está protegida por un biofilm, que no tiene olor, que se evacúa sin ningún esfuerzo, que no ensucia ni la taza del inodoro, ni genera la necesidad de usar tanto papel higiénico, ni desodorantes de ambiente. Entonces, una evacuación fisiológica es el síntoma de que todo está funcionando en orden. Cuando alguno de esos elementos se corrompe o pierde su normalidad fisiológica, empezamos a tener sintomatología. Yo creo que la más evidente a nivel intestinal es el olor en el baño, o sea, esos malos olores del baño que están generados por una putrefacción intestinal. ¿Por qué se da la putrefacción intestinal? Porque hemos desarrollado un ecosistema bacteriano putrefactivo, porque nos hemos acidificado, porque hemos cubierto las paredes intestinales con una placa mucógena formada por nuestros alimentos formadores de moco. Eso ha hecho a la mucosa inflamada y demasiado permeable. Entonces, todo ese desorden no solamente lo vemos en el inodoro, cuando evacuamos, con esos olores, con esa materia disgregada, con esa irregularidad intestinal, con esa alternancia de un tránsito lento con una diarrea y tránsito lento y diarrea. Pero todo eso exporta a través de la mucosa demasiado permeable al hígado. Entonces, automáticamente y al poquito tiempo también sentimos las problemáticas hepáticas. exacto. Entonces, cuidar el intestino es cuidar al hígado y proteger a los riñones y proteger a la sangre y a la linfa. Entonces, la tarea intestinal es muy importante. Lograr normalidad intestinal es muy importante. Y mirar lo que hacemos. Empezar a tener un registro de lo que eliminamos, porque a veces mucha gente tiene como asco. Sí, En realidad no sé a qué le tenemos que tener asco, porque ¿qué es la caca? ¿Qué es esa materia que eliminamos en el inodoro? Es alimento que no está terminado de digerir, de procesar, exacto. con una carga de bacterias importantísimas que están abocadas a la tarea de terminar ese proceso y que porque el tránsito se ha concluido se elimina. Entonces cuando eliminamos comida que hemos ingerido 18 o 20 horas antes, que no se ha terminado de digerir, con una carga de bacterias que hoy en día se está usando como materia de trasplante fecal, o sea, se hacen trasplantes de esa materia fecal sana en intestinos enfermos. ¿Por qué se hace esto? Porque el intestino enfermo no tiene sistema bacteriano y si necesitamos inocularle
una alternativa rápida para salir de una patología, al introducir una materia fecal sana que tiene un ecosistema bacteriano abundante, coloniza rápidamente ese intestino enfermo. Entonces no tenemos que tener una relación escatológica con la materia fecal, sino que tenemos que tener una normalidad que nos permita medir, autodiagnosticarnos. Y yo me acuerdo que esto se perdió en el camino del modernismo, porque cuando éramos chicos, nuestras abuelas, yo iba a la casa de dos abuelas, la materna y la paterna, y siempre la recomendación era no tirar en la cadena del baño, porque ellos querían ver qué materia estábamos eliminando. O sea, había un control, como que era instintivo, de controlar cómo hacía caca el nene, porque en función a esa caca ellos se daban cuenta que es lo que estaba pasando en el intestino. Y en este modernismo necesitamos el gastroenterólogo, porque no tenemos un registro y una conexión con lo que estamos eliminando de nuestras entrañas. Esto es triste porque perdemos libertad, generamos más dependencia, miedos, inseguridades. ¿Tendré o no tendré un tumor? ¿Tendré o no tendré un divertículo? ¿Tendré o no tendré el intestino demasiado irritable? O sea, en lugar de autorregularnos y hacer lo que corresponde, dejamos todo en manos de terceros. Y después nos quejamos porque esos terceros nos asustan o nos crean miedos o nos crean inseguridad, pero nosotros somos cómplices de esa situación de inseguridad. Néstor, me sonrío porque yo tengo una pequeña, vos ya sabés, de 4 años y hace un poquito más de 2 años que te conozco y desde ese entonces le reviso cada día la caca a mi nena. Por eso me sonrío y es muy interesante todo esto. La verdad es que naturalizar todos estos procesos, estas cuestiones fisiológicas, ¿no? Y eso, hacernos parte, hacernos cargo de lo que nos está Mm. pasando. A mí me gustaría detenerte en el primero de los grandes puntos que hablaste cuando mencionás que los intestinos son una estructura compleja. Me gustaría hablar del tránsito, ¿no? De esas redes capilares, sanguíneas y linfáticas, que, bueno, hacen de conducto de absorción. Vos mencionás muchos factores, ¿no? Que afectan a este tránsito intestinal y me gustaría detenerme un poquito para que vos puedas, con tu claridad y capacidad de síntesis, hablarnos de algunos. Ya sabemos de la alimentación y de toda esta porquería que a veces consumimos, pero me gustaría detenernos en parásitos y en la fibra soluble y en las sustancias mucógenas y opiáceas que vos mencionás, como el trigo y la caseína. Puede ser que nos detengamos ahí un poquito para avanzar en otras cuestiones. Sí, hay que entender algo. El intestino es una red muy sensible porque está diseñado justamente para que una vez que el bolo alimentario dejó el estómago, que se fue impregnando de sustancias digestivas, como el ácido clorhídrico y demás, ese bolo alimentario sale ácido y tiene que recibir un baño alcalino. Ese baño alcalino se llama bilis. Es Sí, decir, la bilis se introduce al inicio del intestino delgado para neutralizar la acidez con la que sale el bolo alimentario del estómago. Y luego el trabajo de las bacterias van desmenuzando las partículas de nuestra alimentación, generando lo que se llaman las sustancias simples, los azúcares simples, los ácidos grasos libres, los aminoácidos, y todo eso va siendo absorbido por las vellosidades intestinales. O sea, toda la red de estos 7 metros tiene una constante asimilación de lo que ya está listo para pasarlo a la sangre. Entonces hay un tráfico ahí intenso y hay muchos receptores para que eso suceda de una forma eficiente. Y eso es la absorción. Disculpa. no, por Esa favor. absorción nos tiene que dar eficiencia de asimilación. Y si todo funciona bien, la cosa sucede en una forma natural. Lo que sucede en el modernismo es que la mucosa se ha hecho demasiado permeable y lo que no tendría que pasar y que tendría que seguirse digiriendo dentro de la luz intestinal pasa a la sangre, con lo cual ya crea un problema de ensuciamiento. Pero bueno, no nos vamos por esa parte. No, Después tenemos neuroreceptores que son los que activan el peristaltismo. Esos neuroreceptores son como neuronas
que hacen que el bolo alimentario se mueva por un movimiento del sistema autónomo, que no depende de la voluntad, por suerte, y eso hace que vaya caminando ese bolo alimentario y siga el proceso digestivo, que se hace mucho más intenso en el colon. ¿Por qué? Porque el intestino delgado tiene una absorción rápida de lo que ya está listo, y el colon, a través del trabajo de 2 kilos de bacterias, genera un aprovechamiento aún más intenso de los recursos nutricios. Y ahí es donde hay más cantidad de bacterias y donde se genera más química, y ahí el pH ya llega a 7 y es el pH que se absorbe para alcalinizar nuestra sangre. En todo ese contexto hay una carga de muchas especies de bacterias, algunas familias están en el delgado, otros tipos de bacterias están en el grueso, pero también hay patógenos, porque cuando comemos, cuando introducimos elementos digestivos o elementos de la vía respiratoria, entran huevitos y quistes de parásitos. Si no hay ambiente, esos patógenos no fructifican, no generan un anclaje. Entonces entran a la estructura, pero se autorregula la estructura eliminándolos. ¿Qué pasa cuando damos las condiciones? Cuando el tránsito se enlentece, cuando el pH no se alcaliniza porque el hígado está bloqueado en la liberación de bilis, cuando logramos una disrupción del circuito digestivo estomacal porque, por ejemplo, no tenemos suficiente ácido clorhídrico, porque terminamos una comida y nos comemos un postre, y eso es trágico para el sistema estomacal, porque justamente lo que necesitamos después de una comida es un amargo para estimular el ácido clorhídrico. Entonces, todo eso se paga con un cambio ambiental, y ahí los patógenos, los huevitos, los quistes, los gusanitos, encuentran el ambiente para multiplicarse y para tomar su lugar. Y ahí empiezan a generar un ecosistema. Por supuesto que eso no sucede por una comida, sucede por décadas. Décadas de este jueguito van haciendo que las parasitosis tomen entidad y que los gusanitos pasan a ser gusanotes. Entonces empezamos a tener una serie de pobladores en la luz intestinal, que no es que sean malos, pero ellos hacen la suya. O sea, no están dentro del ecosistema fisiológico nuestro, sino que son oportunistas. Oportunistas que aprovecharon, pasaron Bilú y entraron y se instalaron y consumen recursos y nos dejan la caca, el pis, y eso va degradando todavía más el ambiente. Y pasan años, pasan décadas, y todo eso se va intensificando. Y se intensifica y se junta con los mucógenos, o sea, somos grandes comedores de sustancias mucógenas, que básicamente lo podemos identificar en la pizza, porque el trigo y el queso, el trigo y los lácteos generan moco por la caseína y el gluten. El gluten y caseína son formadores de moco. Ese moco en parte se elimina, pero en parte va quedando adherido a las paredes y va creando lo que se llama placa mucógena. Que en el taller del sábado 27 vamos a mostrar videocolonoscopía donde se ve la placa mucoide y se ven los efectos tóxicos que se generan. Entonces esto nos ayuda a tomar conciencia de que tenemos que lavar ese colon, porque ese colon está impregnado de sustancias tóxicas, de sustancias putrefactivas, de ambientes hospedadores de los parásitos. Entonces, entre los parásitos, los mucógenos, la falta de peristaltismo, porque justamente los mucógenos tienen una doble función sobre el intestino. No solamente generan la formación del moco, sino que por ser opiáceos, generan el efecto morfina, el efecto de adormecimiento intestinal. Ujú. Entonces, los intestinos empiezan a perder la tonicidad del movimiento, no se genera ese peristaltismo que debería ser automático, la tripa queda como anestesiada, es el gran problema moderno del tránsito lento. O sea, se venden infinidad de productos para que las personas puedan evacuar y puedan mover los intestinos. Hay niños ya estreñidos, niños de 2 años, 3 años ya con estreñimientos crónicos. Entonces todo eso va generando un caldo de cultivo que, claro, si no se frena a tiempo, termina en una catástrofe. Porque no solamente que vamos a procesar mal los alimentos, sino que vamos a generar un desorden tal donde vamos a generar divertículos, pólipos y vamos a terminar en oclusiones, y eso termina en intervenciones quirúrgicas, eso termina en quimioterapia, eso termina en ano contra natura. O sea, es una degradación que parece que no va siendo importante, pero en los efectos nos va generando un daño. Así que esa es una tarea importante para tomar en cuenta. Nosotros justamente lo estamos promoviendo, poniendo a disposición de las personas los instructivos para que las personas empiecen a trabajar su higiene intestinal.
le estamos suministrando hasta las tablas para que puedan hacer su lavaje colónico en el hogar, porque a veces no hay tanto terapeuta a quien recurrir. Ujú. Entonces, la posibilidad de hacer el lavaje colónico en casa también es un recurso que hace a que la familia pueda tener su autogestión de la higiene intestinal en casa, sin salir de casa. Entonces, eso también es facilitarle el proceso a las personas, que es un proceso que no requiere gasto, no requiere costo, porque se usa agua de grifo, agua de canilla. Entonces, con agua de canilla, una tabla y un tanque, podemos hacer nuestra higiene intestinal y recuperar, rectificar ese desorden crónico, eliminar las parasitosis, despejar el moco colónico, que los neuroreceptores estén estimulados, que recuperemos el peristaltismo. Ahora, obviamente, eso también tiene que ver con qué comida ingerimos. Eso tiene que ver con nuestro sedentarismo. El sedentarismo moderno no es fisiológico. O sea, estar todo el día en la silla no es la condición natural de este bípedo que andaba caminando en la sabana. Estamos diseñados para el movimiento, no para estar sentado en silla. Entonces eso también complica la función intestinal. Y tenemos tantos factores, los inhibidores enzimáticos de los conservantes industriales, tenemos muchas sustancias que van a generar un impacto, el alcohol. Entonces tenemos que cuidarnos como multifactorialmente de todos estos eventos. Y yo sé que hay eventos o hay sustancias o hay condicionantes que la gente dice, bueno, pero esto es inevitable. Ok, puede haber algo inevitable, pero hay mucho evitable. Y tenemos que poner foco en lo que podemos evitar y lo que podemos manejar. Si yo tengo una tablita para hacerme mis lavajes intestinales y me hago mis lavajes intestinales en casa, estoy poniendo acción y cosa concreta sobre mi autogestión intestinal, para no estar dependiendo del gastroenterólogo. ¿Se entiende? Esto es lo que llamamos la verdadera prevención hogareña, la prevención de casa, que antes se hacía y después se dejó de hacer. Antes Bien. no había tablas para lavaje colónico, pero sí había irrigadores con una manguera de goma y en toda casa se hacían enemas. Eso se perdió. Ahora, las enemas en aquel momento, en los años 60, 70, tenían una finalidad y una utilidad. Hoy en día, con las oclusiones que hay, con el moco colónico crónico que hay, con las parasitosis crónicas que hay, ya la enema no cumple la función de limpieza. Podría servir para un estímulo cuando hay estreñimiento, pero tenemos que recurrir a muchos litros de agua para que eso vaya moviéndose y para que recuperemos la actividad peristáltica normal. Néstor, ¿hay épocas del año en donde conviene hacer, por ejemplo, el lavaje, digamos, intestinal, colónico? ¿Cada uno tiene una etapa en donde conviene realizarse? O, bueno, Sí, sí, hoy. bien. El momento es hoy. No esperemos momentos, porque la acción es ya. Esto es una necesidad que el cuerpo reclama ya. No hay que esperar nada, ni la semana que viene, hoy. Hoy hay que ponerse en marcha. Hoy hay que empezar a trabajar la fibra soluble. Vos hablabas recién de la fibra soluble. Nuestras bacterias, nuestros probióticos, nuestra microbiota, depende de nutrientes que sean aptos para el desarrollo de esta microbiota fermentativa. Y justamente lo que se necesita es una fibra, no cualquier fibra, sino una fibra que tenga la solubilidad como para que sea absorbida la microbiota. Y esto lo vemos muy claro cuando ponemos a remojar el lino, la chía, suelta un mucílago. Entonces ese mucílago, cuando remojamos una alga, por ejemplo, ponemos a remojar un aguacate y demás, y se pone gelatinosa. Cuando comemos ajo y cebolla tenemos una inulina. Cuando estamos consumiendo un topinambur también tenemos materia que es prebiótica y que es una fibra que ayuda a que se desarrolle el ecosistema fermentativo. Entonces tenemos recursos en nuestra despensa que pueden ser importantísimos. Yo siempre digo, la chía y el lino deberían ser de ingestas diarias, a lo mejor no las dos juntas, pero un día chía, un día lino, y siempre procesar en seco, remojar con agua y dejar toda la noche, que se suelte el mucílago, y a la mañana incorporar, por ejemplo, unos duraznos y hacer un batido, un mousse, con esa harina que hemos generado nosotros mismos con la licuadora,
y que se ha macerado durante la noche en el agua y que da una fibra de altísima calidad para nuestros intestinos y que se pone gustosa, porque con unos buenos duraznos de temporada, por ejemplo, podemos hacer un mousse riquísimo. Sí, es una de las recetas que está en uno de tus tantos libros. Así que eso también lo podemos consultar. Te voy a, para que no se me acumulen algunas preguntitas, si te parece, Néstor. Sí, Acá sí. me preguntan si se revierte la diverticulitis. Claro que y cuando hablamos de itis, estamos hablando de inflamación. Itis es inflamación. Entonces, la diverticulitis implica una inflamación generada por un exceso de esa carga crónica que va generando, con la presencia de parásitos, va generando una debilidad en las paredes. Las paredes intestinales son duritas, son bastante resistentes. En la época de los que comen carne y los que comíamos carne, los chinchulines eran duros de masticar. Bueno, esa es la pared intestinal. Esa pared intestinal va perdiendo su tonicidad porque justamente por efecto de las parasitosis, de las irritaciones que generan los parásitos y del estancamiento que se va generando, de la placa mucógena, entonces al perder tonicidad, cuando hay presión de materia estancada, eso va a generar como un globito para afuera, eso es un divertículo. Cuando esos divertículos se llenan de materia fecal putrefacta y de parásitos, empiezan a ser un peligro, porque esos divertículos, así como se expandió la piel del intestino, se puede explotar. Si se explota un divertículo, uno puede tener una septicemia y se muere. Entonces, no tenemos que llegar a esos extremos. Si ya sentimos que hay inflamación intestinal, ya tenemos las condiciones como para prevenir estos divertículos. Y no esperar a que el gastroenterólogo nos haga una videocolonoscopia y nos dé un diagnóstico, sino empezar a trabajar antes. Tenemos que tener cuidado con qué alimentos estamos relacionándonos. Y la relación alimentaria es una relación más emocional que nutricional. O sea, cuando elegimos alimentos no los elegimos pensando en los nutrientes, lo elegimos pensando en el efecto anestésico sobre el dolor emocional. Entonces elegimos desde nuestro desorden interno, desde nuestra frustración, desde nuestra inseguridad, la impotencia, Baja eh, también. la depresión, la autoexigencia, el estrés. Todo eso hace que automáticamente pidamos alimentos que nos calmen esa sensación. Y claro, ¿quiénes nos calman esa sensación? Las morfinas, las benzodiazepinas, las betacarbolinas. Entonces estamos cíclicamente recurriendo a alimentos que nos anestesian el dolor emocional, pero que nos están complicando la función intestinal. Y cuando complicamos la función intestinal, también ponemos en marcha emociones, porque un intestino colapsado va a dar la sensación del agobio, de la tristeza, de la energía baja. Es porque estamos estancados a nivel intestinal. Yo siempre digo, cuando sentimos esas sensaciones, qué mejor que ir a hacerse una colónica, 40 litros de agua en 40 minutos, uno descarga y recupera esa normalidad. Pero ¿qué pasa? El uso de la colónica no puede ser ni adictivo ni para toda la vida. Es una herramienta que usamos hasta tomar conciencia y empezar a tener capacidad de discernir qué alimentos estamos eligiendo, qué cosas estamos metiendo dentro de nuestra luz intestinal. Porque eso es lo que va a determinar la eficiencia de la función o la disfunción. Entonces no tenemos que llegar al divertículo, ni a la diverticulitis. Te leo otra consulta, Néstor. Si a uno en una endoscopía se le saca un pólipo benigno en una mujer, que estamos hablando de 54 años, ¿puede romper la pared intestinal a pesar de la cauterización que se hace en el momento de la extracción del pólipo? No es que pueda romper la pared intestinal, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El pólipo es una bolsa, así como el divertículo es una bolsita que se hizo, un globito que se hizo para afuera de los intestinos, el pólipo se hace hacia adentro. Y esto de benigno, maligno, benigno, ¿qué habrá dentro de ese pólipo? Putrefacción y desorden, a lo cual la pared intestinal se trata de proteger encapsulando, envolviendo, generando el pólipo. Me sacan un pólipo y yo no cambio mis hábitos y vuelvo a ser 10. O sea, el hecho de sacar un pólipo no resuelve el problema.
Es como cuando me dolió la cabeza, me tomé un analgésico y se me pasó el dolor de cabeza, pero después al otro día vuelve a doler la cabeza, porque si yo no rectifico la causa profunda, voy a volver a generar un mecanismo defensivo del cuerpo. En este caso se van a generar sucesivos pólipos. Entonces no puedo estar pendiente de que me metan una sonda y me estén sacando pólipos. Porque soy yo el que estoy generando esas bolsas de basura, esas bolsas de putrefacción. Entonces soy yo el que tengo que cambiar los hábitos. Y no puedo responsabilizar al sistema médico de que me hicieron mal el tratamiento, me dejaron lesionado, me dejaron... ¿Cuánta gente ha estado en riesgo o hasta los que han perdido la vida con una videocolonoscopía, con una endoscopía? Sí. Entonces, por qué jugamos con fuego? ¿Por qué nos ponemos en mano y llegamos a esa necesidad extrema? Cuando teníamos todo para hacerlo desde la conciencia y de la prevención. Entonces, esto llama a la responsabilización. Néstor, tenés muchos lindos mensajes, pero esos no te los leo. Voy a las preguntas, derecho. Eh, ¿Cualquiera puede hacer un lavaje colónico, por ejemplo, con colon irritable? ¿Se puede hacer? No, no es que se puede, se debe. Justamente la situación de un colon irritable me dice mi colon está en crisis. ¿Qué puedo hacer frente a una crisis de colon? Aliviar la irritación, la inflamación con agua. ¿Qué otro elemento puedo utilizar en el colon con mayor simplicidad, pureza y eficiencia que el agua de la canilla? Entonces no es que puedo, debo. Si tengo una disfunción intestinal, siempre va un lavaje de colon como primera prescripción, antes que nada. Ahora, obviamente, a la par de un lavaje colónico, hay que pensar también en cambios de rutina alimentaria, en la elección de los alimentos, en generar un ambiente también que libere emociones, porque las emociones forman parte de este circuito de supervivencia. Entonces, si yo no libero mi carga emocional, si yo no me alineo aprovechando que la limpieza de colon me da claridad, me hago una limpieza hepática, la hepática me da más claridad, cuando adquiero esa claridad perceptiva, desarmo esa matriz profunda del desorden emocional. Y entonces ya no voy a tener tanta pulsión por recurrir a alimentos adictivos, alimentos calmantes, alimentos que me generan un efecto anestésico. Ya no los voy a necesitar. Esa es la gran ventaja de hacer esta prevención, de no necesitar todo este tipo de estímulos. Y el agua, primera línea de trabajo. ¿Los niños pueden hacer estos lavajes, Néstor? Depende a qué le llamemos niños, porque es una cuestión de, más que de documento nacional de identidad, es una cuestión de conciencia. O sea, eh, los niños necesitan movilizar los intestinos, como sea. Claro. No importa la edad. Si son muy pequeños, tipo peque, 2, 3 años, tenemos la mezcla purgante, tenemos el sulfato de magnesio, o sea, tenemos elementos como para, sin llegar a una colónica, porque obviamente la colónica requiere ya una edad y una conciencia y una colaboración y un manejo de esfínteres, porque se trata justamente de fluir en una sesión de colónica. El agua entra y tengo que dejar que entre y salga, entonces requiere una cooperación, una conciencia. Y eso depende de los niños. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en lavajes de colon, por supuesto con menos litros que el adulto, pero en niños de 5 años con autismo, con Asperger. Entonces ahí hay una necesidad y el niño colabora, el niño imita a su mamá que hizo la colónica antes que él, y él sigue el ejemplo de la mamá. Ahora, no es que todo niño de 5 años está en condiciones de hacer colónica, pero ya cuando pasan 7, 8 años, ya empiezan a tener una información y si sobre todo en casa el tema es naturalizado, ya el niño también naturaliza la herramienta, el uso de la herramienta. O sea, no tiene que ser un tema tabú, o sea, en el hogar tiene que haber una tabla, esa mamá, ese papá se hacen colónica, y el niño también va a ser colónica, porque el niño está imitando, está copiando los ejemplos que se dan en el hogar. Entonces tenemos que introducir este tipo de herramientas como naturalidad. No tiene que ser algo traumático ni algo
tipo quirófano, ni nada que venga asociado a miedos o a peligros. Es simplemente agua en el ano, o sea, no tiene ningún riesgo, ninguna posibilidad de dañar. Y nosotros trabajamos en los sistemas que proponemos siempre la gravedad. O sea, el agua pasa por presión de gravedad de unos 70 centímetros entre la base de la tabla y la base del tanque. Eso no puede generar daño de ningún tipo. No usamos bombas de presión, simplemente la gravedad. Bien. Y eso es fisiológico y no genera daño. Acá hay otra pregunta. Con cálculos en la vesícula, sean grandes o pequeños, ¿se pueden eliminar con las limpiezas? Y si hay peligro de escape hacia páncreas. No, para nada. Otra vez el puede, yo diría que ya en nuestro léxico podamos reemplazar la palabra puede por debe. Bien. O sea, si tenemos cálculo, debemos hacer limpiezas, tanto intestinal como hepática, y van asociadas. Nosotros, por ejemplo, sugerimos siempre, si la persona va a hacer una hepática profunda, los 2 primeros días que empieza con las manzanas ya hay 2 sesiones de colónica. Termina con sus 6 días de manzanas, una tercera sesión de colónica. Termina la hepática en el día 8 y hace una cuarta sesión de colónica. O sea, ya tiene 4 sesiones en el arco de los 8 días que hacen a la hepática. Entonces, entre lo que se genera a nivel de luz intestinal limpia y lo que generamos expulsando toxinas del hígado, por el efecto ablandamiento de las manzanas, por el efecto dilatante del sulfato de magnesio, no hay ninguna posibilidad de que se trabe ninguna piedrita, y menos que vaya al páncreas. La piedrita no va a ir al páncreas, la piedrita va a salir por efecto del conducto biliar, va a desembocar en el hillo del intestino y va a recorrer todos los 7 metros de intestino hasta eliminarse por el inodoro. Entonces eso está desprovisto de riesgo. Siempre que yo tenga mis buenos 6 días con las manzanas y mis 4 tomas de sulfato de magnesio. Ablandando y dilatando no hay ningún tipo de riesgo. Nosotros hace 20 años que acompañamos estos procesos. Ujú. Si fueran procesos de peligro, si fueran procesos de crisis que se desmadran, no lo estaríamos recomendando, no lo estaríamos haciendo en el espacio depurativo. Está buenísimo que lo transmitas, porque acá también el otro día vino una de las chicas que había llevado la caja depurativa de 30 días y vino muy contenta porque, bueno, lo hizo en su casa con el material que ustedes desde allí nos mandan para que armemos acá las cajas y se animó a hacerlo. Vino a buscar su caja y después, bueno, me escribía, bueno, todavía no me animé, pero bueno, después vino y yo en las historias le hice contar su experiencia, que estaba muy contenta, que había eliminado un montón de cálculos y que estaba feliz. Y como, viste, era un cambio de verla con ese poder sobre ella misma y vino a buscar más cosas para seguir todo su proceso, Néstor. Pero es que lo interesante de todo esto es recuperar ese poder, recuperar esa autoridad energética, recuperar esta capacidad de manifestarnos en nuestra plenitud. Y eso nos da libertad, nos da alegría, nos da expansión, nos sentimos seguros, confiamos en la vida. No estamos dudando de lo que hace el cuerpo, porque estamos viendo que apenas nosotros le damos condición, el cuerpo se desembaraza de toda la cronicidad. Y es lo que necesitamos todos, porque hay mucha gente en las consultas, te dicen, bueno, pero yo hace 2 años dejé la carne, yo hace 2 años soy vegetariano. Sí, sí, ok, o sea, hemos dejado la carne, hemos dado un paso adelante, pero ¿y qué pasó con el efecto de esas décadas donde no comíamos ni vegano ni vegetariano y que hemos estado con la putrefacción conviviendo? Entonces, está bueno que asumamos esa necesidad de rectificar, de sanar, de limpiar ese pasado desde el punto de vista físico y desde el punto de vista emocional. No cargar con culpa, pero sí asumir una rectificación consciente para generar un estado de normalidad. Y eso nos da plenitud, nos da alegría y nos da independencia, nos da autogestión, nos da libertad. Eso es lo interesante. Vos citás en todos tus trabajos que rectificar es de sabios, y la verdad es que no me canso de leerlos, porque, bueno, porque uno necesita leer esas afirmaciones, ¿no? Bueno, para animarse a seguir y para no dudar, y para estar tranquilo de lo que hicimos, digamos, que nunca es tarde para tomar esa conciencia que necesitamos, ¿no? Y sobre todo cuando en el hogar hay niños, porque como guías planetarios que somos de estos niños, tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias y generar una serie de valores, una serie de seguridades, una serie
de confianza en la vida, en el fenómeno del cuerpo, en la fisiología, y los niños necesitan estar viviendo esa vibración. Sí, Porque si a ellos les transmitimos miedo, les transmitimos inseguridad, les transmitimos impotencia, les transmitimos negatividad, ellos van como esponjas van a absorber todo eso y lo van a tener que sobrevivir de la manera que puedan y eso va a generar un ruido evolutivo. Entonces, para estar en esa sintonía evolutiva tenemos que estar a la altura de la circunstancia y predicando con ejemplos, con conciencia y que ellos vean en nosotros la coherencia de que esto es un estilo de vida, es un exacto. estilo de vida fisiológico. Después, cuando los niños sean adultos, elegirán, harán sus opciones, pero el deber nuestro es guiarlos en estos primeros años de la vida, dándole esas herramientas, esos valores, para que después ellos con capacidad de discernir, puedan definir su futuro, pero que no salgan a la adultez con una carga de condicionamientos negativos, que es lo que nos ha pasado a nosotros, nuestra generación, nuestros padres, no de maldad, lo hacían porque no sabían, porque no tenían otra información, pero nos fueron condicionando. Entonces nosotros arrancamos nuestra adultez con una carga de condicionamientos y bueno, sí, los pudimos trascender, pero me parece que el momento planetario, el momento evolutivo hace que estas nuevas generaciones se vayan a encontrar con otros tipos de desafíos y no tenemos que cargar nosotros nuestro condicionamiento sobre ellos. Los tenemos que liberar de todo, porque esa es la evolución. Nosotros cortamos la cadena de transferencia que nuestros padres generaron sobre nosotros y cortamos ahí esa transferencia y los liberamos a ellos dándole herramientas para que puedan lidiar mejor con sus propios desafíos, no con los nuestros. Exacto. Para nosotros ese es un gran desafío como padres. Claro. Néstor, me piden que te pregunte sobre celiaquía. Yo, la verdad, ese diagnóstico cada vez lo tengo más distante, porque en realidad, ¿qué es la celiaquía? Nos han contado un cuentito, tipo Disneylandia, que hay unas vellosidades que están atrofiadas. O sea, la persona celíaca tiene todo en orden y nada más que tiene atrofiadas algunas vellosidades. Es intolerante al gluten, todos somos intolerantes al gluten. Lo que pasa es que somos más menos intolerantes, más menos reactivos. Hay gente que puede sobrevivir al gluten, pero el gluten te afecta, te inflama. Entonces, el celíaco no es una mosca blanca que tiene que... Es decir, ¿por qué elimina el gluten? Porque el gluten en la persona celíaca le detona una reacción severa. Entonces él, al eliminar el gluten, elimina el gatillo que detona la reacción. Pero al eliminar el gluten, el celíaco no resuelve su desorden profundo. Esto es más o menos como el analgésico. Yo tomo el analgésico, pero si no resuelvo la causa por la cual me dolió la cabeza, el problema continúa cronificándose. Entonces el celíaco, comiendo alimentos paracelíacos, no está trabajando la matriz profunda del desorden. Simplemente está aliviando el gatillo de la reacción que a él lo preocupa. Y él sabe que si no come gluten, no va a tener esa reacción. Pero la persona celíaca no es saludable, Mm. porque el hecho de no comer gluten le deja intacto la inflamación crónica, la parasitosis, la mucosa intestinal demasiado permeable, el hígado colapsado, el desorden parasitario. Entonces, sobre eso hay que trabajar. Yo si la persona tiene un diagnóstico de celiaquía, le digo, olvidaste de ese diagnóstico. Por supuesto, no comas gluten, pero yo tampoco lo como el gluten, o sea, para ninguno. Pero resolvé la matriz, trabajá la profundidad. En un celíaco, ¿qué mejor que sesiones de colónica? Y muchas sesiones de colónica para restablecer unas bacterias. Y muchos fermentos, porque es la alimentación probiótica, fermentativa, prebiótica, la que le va a repoblar esa luz intestinal para darle esa riqueza protectora, esa riqueza que le va a dar otro tipo de nutrientes, otros tipos de neurotransmisores, porque las bacterias están generando nutrientes también. Eso no tenemos que tener en cuenta, que no solamente procesan la comida que nosotros ingerimos, sino que generan unos mismos metabolitos que para nosotros son esenciales, como los ácidos grasos de cadena corta, como la vitamina, como hay los neurotransmisores como el GABA. Todo eso está producido por la mediación de bacterias. Entonces tenemos que tener una población bacteriana abundante, fuerte, bien arraigada en nuestra luz intestinal. Y el celíaco no la tiene.
Por eso tiene desprotegidas sus vellosidades, por eso tiene las erosiones en la vellosidad intestinal, por eso tiene una mucosa demasiado permeable, no tiene las bacterias que le generan un biofilm de protección, porque justamente nuestras paredes intestinales se protegen a través de los biofilm que generan las mismas bacterias. Entonces se pierden todo ese efecto y creen que la solución es elegir productos sin TAC. Lo mismo que estás diciendo lo podríamos aplicar a las familias que vienen en busca de productos aptos a APLB. Pero por supuesto que todo es lo mismo, en definitiva. Por eso. ¿Cuál es la diferencia? El diagnóstico. O sea, el síntoma. Pero la matriz profunda es la misma. La mucosa intestinal permeable es la misma, los parásitos son los mismos, el desorden inflamatorio crónico es el mismo, la putrefacción es la misma. Entonces, le pongamos nombres diferentes, eso no cambia la esencia. O sea, una persona con un diagnóstico, con otro diagnóstico, ¿qué van a hacer? ¿Van a comer manzanas diferentes? ¿Van a usar aguas de diferentes canillas para hacer la colónica? ¿Van a necesitar diferentes desparasitantes? ¿Van a necesitar diferentes limpiadores de sangre? No, necesitan lo mismo. Entonces, dejemos de lado la diagnosis, el término diagnóstico. Lo que pasa es que se ha hecho una cultura del diagnóstico. Yo a veces le pregunto a la gente, ¿por qué usted necesita ir al médico? Y dice, porque yo necesito un diagnóstico. Y le digo, ¿para qué necesita el diagnóstico? Si ya sabe que tiene desorden, porque si usted no tuviera desorden, no se estaría planteando un diagnóstico de qué. Usted está queriendo que le pongan nombre a su desorden. Si usted ya sabe que tiene el desorden, por defecto, ¿qué tiene que hacer? Rectificarlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Limpiar el intestino, limpiar el hígado, limpiar los riñones, limpiar la sangre y la linfa, desparasitar, recrear las bacterias, subir el oxígeno, hacer pausa digestiva, alimentarse fisiológicamente, liberar las emociones. ¿Y para qué quiere el diagnóstico? Si lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer, tenga el nombre A, B, J, H, P, Q, J, el Hashimoto, el otro, el Crohn, el irritable, el no irritable, el Graves. ¿Qué importa eso? Si la solución la tenemos que encontrar siempre por la misma vía. ¿Para qué perder tiempo en el diagnóstico? Néstor, a una persona que tuvo 2 meses, hace 2 meses, una cirugía por peritonitis, ¿qué sugerencias le darías en términos multifactoriales? Esto es alimentación, yuyos, espiritual. Una vez que se cicatrizó, porque hay una cicatriz en curso, una vez que está cicatrizada la intervención, exactamente los mismos seguían Daribelle que para cualquiera. No es que necesita algo especial, necesita muchísima higiene intestinal, porque el hecho de que haya sido operado y que haya sido, entre comillas, salvado por una peritonitis que puede llevar a la muerte, el hecho de que ya no tenga el apéndice, el hecho de que haya sido intervenido por cirugía, no quiere decir que el problema sea resuelto. Lo que hemos eliminado es el factor que lo podía poner en riesgo. Es lo mismo que las personas que le sacan la vesícula. O sea, hay mucha gente que se cree que porque fue operada de vesícula ya resolvió el problema hepático. No, al contrario, ahí empieza el problema hepático. Y el problema intestinal de una peritonitis está intacto. Hay putrefacción, hay desorden, hay todo lo que hablábamos recién para el celíaco. No lo quiero repetir porque parece tedioso ya repetir siempre lo mismo. Pero digo, después de una operación y una vez que hay cicatrización, mucha agua, mucha alcalinidad, muchas bacterias, mucho fermento, mucho cierre de mucosa intestinal demasiado permeable, mucha limpieza de hígado para que la bilis tire un litro diario sobre nuestros intestinos y se proteja, para que se inhiban los huevos y quistes de parásitos, una alimentación que sea sobre todo fisiológica, con mucha alcalinidad, con mucha fruta y verdura fresca. Entonces estas recomendaciones valen para todos. Acá me preguntan, ¿y cuando vas 2 o 3 veces al baño? ¿Cuántas veces es normal ir al baño, Néstor? Las ingestas alimentarias que hagamos en el día. Si normalmente uno hace, por ejemplo, un almuerzo y una cena como comidas importantes, tiene que evacuar 2 veces al día. ¿Cuándo? 18 o 20 horas después de la ingesta. Es decir, lo que comemos al mediodía se evacúa a las 7 de la mañana del día siguiente. Y lo que comemos en nuestra cena se va a evacuar a la siesta del día siguiente. Entonces tenemos ciclos que ya tienen que ser automáticos regulares.
No tenemos que andar pensando en eso. Es como si pensamos en cómo respirar, o sea, son cuestiones que tienen que automatizarse, pero Claro. se automatizan eficientemente en función a que haya una fisiología ordenada. Porque si no, obviamente empezamos con los estreñimientos crónicos. O sea, porque hay personas que, por ejemplo, dicen, bueno, yo evacúo todos los días, ok, ¿y con qué demora? Porque una cosa es evacuar diariamente, pero con un retraso de 3 días. Cuando hay un megacolon, cuando hay un intestino que está deformado, muchas veces la evacuación puede ser diaria, pero con mucho retraso. Entonces la materia queda estancada dentro del intestino. Y es lo que va generando la putrefacción, es lo que va generando el mal olor, es lo que va generando la disbiosis de las bacterias. Entonces lo que primero que hay que hacer ahí es lavaje de colon. O sea, limpiar con agua, lavar con agua, que el agua desinflama, descongestiona, introduce oxígeno. Nosotros acá, por ejemplo, el agua de las colónicas tratamos siempre de ozonizarla para que en el agua también entre el oxígeno. Bien. Acá Claudia dice que le gustaría hacerse la limpieza intestinal, pero está lactando. ¿Es posible hacérsela? ¿Hay alguna limitación? Nosotros siempre, la lactancia, ahora estamos sacando el libro de Creando Futuro Consciente, lactancia en embarazo, embarazo y lactancia, todo teóricamente está contraindicado. O sea, hay una contraindicación de todo tipo, porque obviamente todo lo que se hace en el cuerpo de la madre, ya sea durante el embarazo hacia el feto o durante la lactancia hacia el que amamanta, va a influir. Ahora, ahora, la pregunta de esta mamá es, ¿cómo está la mamá? ¿Está regular? ¿Tiene función intestinal normal? Yo le diría entonces no tocar nada, seguir con la normalidad hasta que termine el periodo de lactancia, que suelen ser unos 3 años, y después sí hacer un trabajo depurativo profundo, porque ya no estamos influyendo a través de la lactancia. Ahora, si toca el caso de que esta mamá tiene estreñimientos crónicos, tiene inflamación intestinal, tiene gases y tiene malos olores corporales, al no hacer nada, todo eso se está transfiriendo a la leche materna. La leche materna no está protegida de esa influencia de reabsorción tóxica. Entonces, teóricamente una colónica estaría contraindicada, pero estamos generando un momento de activación de las toxinas, pero de drenaje de las toxinas. Entonces no se va a seguir crónicamente transfiriendo material tóxico a través de la leche materna. Entonces, esto es una situación de mucha responsabilidad, porque hay que tomar una decisión que afecta. Mm. Pero cuando no tomamos la decisión y estamos desordenados, también estamos afectando, aunque nos quedemos quietos. Entonces se trata de rectificar lo que genere un desorden y una transferencia hacia la nueva vida. Siempre la prioridad es cuidar a esa nueva vida, tratando de no transferirle un desorden crónico nuestro. Por eso cuando hablamos de concepción, nosotros hablamos de preconcepción, hablamos de que meses antes de juntar el óvulo con el espermatozoide, hagamos todo un proceso de limpieza, tanto papá como mamá, para Ujú. llegar a esa unión de óvulo con espermatozoide en orden, y para que el embarazo sea orden, para que el parto sea normal en casa, para que la lactancia sea fluida durante los 3 años de maduración del sistema inmunológico del bebé. Entonces, trabajar prevención implica evitar problemas, evita ponernos después en lío, tener que atajar penales y tener que estar con la angustia de no saber qué hacer. Si ya lo hicimos previamente, ahora, si la persona ya está en este curso, y bueno, usar estas herramientas que no generan daño, pero solamente en caso de que sean necesarias, si no esperar hasta que termine la lactancia. Bien. Ahí me avisan que queda 5 minutos para cumplir la hora y esta vez quiero ser ordenada porque la otra vez me fui de tema, Néstor. Te hago otra preguntita que me pasan acá y después empezamos a hablar de lo que vamos a hacer así chiquitito y te liberamos. Me piden que te pregunte por el acné. Eh, Dice, bueno, me hice colónica, dieta cruda, nada de procesados ni lácteos, hice una hepática, pero tengo peor el tema del acné. Claro, porque el acné es hígado, y al activar la limpieza hepática, la primera crisis depurativa de liberación del hígado parece que empeoramos, pero en realidad es la crisis que nos va a poner en la vía de la solución del problema.
Y no va a ser necesaria una hepática, van a ser necesarias varias hepáticas, cada 30 días, cada 30 días. Y van a ver que el problema dérmico, el problema dermatológico desaparece, sin necesidad de usar ningún antibiótico ni ninguna pomadita tóxica. Me preguntan, Néstor, me quiero quedar, me preguntan por el enema de café. El enema de café no es realmente una limpieza intestinal, es una especie de diálisis hepática, o sea, eh, a través de la absorción que se genera en el recto, estamos como generando una especie de diálisis del hígado. Lo usaba el método Gerson, lo usa para complementar esta limpieza hepática, pero como nosotros estamos haciendo una limpieza mucho más profunda a través de las hepáticas, a través de la... O sea, no le veo mucho sentido al enema de café. O sea, hagámonos más usuarios del lavaje de colon profundo con agua, y dejemos que el hígado se libere a través de la hepática profunda, de los aceites de manzana, el aceite de oliva, el pomelo y el sulfato. Bien, bueno, hay muchas preguntas. La vamos a dejar, yo acá me estoy tomando nota para escribirte, para hacer otro. Un próximo video. Claro que sí, siempre con tu generosidad, pero de todas formas son preguntas que Néstor va a estar profundizando en esas 6 horas de taller que vamos a estar compartiendo el 27 de noviembre, Néstor. Así es. Personalmente, déjame decir que, como dije antes, conocí a Néstor hace un poquito más de 2 años atrás y, y tuve el placer de vivir este taller y para mí fue un antes y un después. Yo dejé de amamantar hace poquitos meses, en una lactancia un poco más larga de 3 años, casi 4 años, antes de que mi nena cumpla los 4 años. Así que, bueno, mis procesos empezaron un poco ahora, ¿no? Porque hasta julio esa fue mi realidad. Entonces, para mí, vuelvo a decir y a testimoniar que este taller fue un antes y un después, y así lo comparto, así lo transmito, y hay muchos interesados y todos estos temas se van a profundizar con este encuentro, y para mí es un honor, Néstor, recibirte el 27. Y bueno, decirle vos unas palabras a la gente que a lo mejor está ahí, viste, que no saben. Es una oportunidad, es como que nos pasa el tren. Son oportunidades para estimularnos, para tener un plan de trabajo, para tener conciencia, para tener empoderamiento, para no entrar en el desánimo de los diagnósticos, los fármacos y las operaciones, para salir de ese laberinto pantanoso. Entonces, si queremos recuperar libertad, comprometámonos, estimulémonos, para eso sirven los talleres. Los talleres van a tener un espacio de preguntas y respuestas donde la gente puede sacarse todas sus dudas, pero la idea es que se estimulen a tomar las riendas, a hacerse cargo de la verdadera acción resolutiva y rectificativa del desorden crónico que hemos heredado y empezar de nuevo. Es como trazar esa línea que empieza un nuevo juego, un juego desde la conciencia, que nos va a permitir sanar todo el pasado y no generar un nuevo desorden en el futuro. Así que están todos invitados, yo creo que es una linda experiencia, los talleres siempre contagian porque generan una sinergia, una onda de este centenar de personas que se suelen convocar para estimularse, así que Sí, es para no sentirnos solos, para no sentirnos bichos raros, para no sentirnos moscas blancas, para saber que hay mucha gente que está por detrás de todo esto y pulsando por esa energía. muy bien. Después te hablo por privado, porque tengo muchas preguntas de mucha gente, sobre todo mamás que quieren preguntar por sus niños de 5, de 8 años, endometriosis, hipotiroidismo, bueno, diabetes, Bueno, van a ser todos temas que se van a tratar en el taller, así que tal cual. Así es. así Néstor, es. agradecida. Te espero. Estoy ansiosa Un gusto estar semana próxima en Rosario otra vez, donde hicimos nuestros primeros talleres y donde seguimos teniendo esta cantidad de amigos que se convocan cada vez. Así que bueno, gracias por ser anfitriona, Ana no, María. gracias a vos por dejarme serlo, ¿eh? Para mí un honor. Y una gran Que responsabilidad. tengas buenas noches. Igualmente, un abrazo. Gracias.